Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Tarde, pero estamos en vivo. Tarde pero seguro. Tarde pero seguro, doctora. Sí, las vicisitudes para Freudiana Radio ciertamente es para demostrar que no es Radio Tele X, no es una radio de ese tipo. Es una radio cercana a las vivencias cotidianas de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no es algo del orden de la montaña y aislado, qué sé yo, no. El psicoanálisis que creó Freud, ¿sí?, y que a él le debemos los conocimientos más serios y profundos al respecto de la sexualidad humana, ese gran genio del siglo XX permanece hoy de alguna manera muy desconocido en el XXI. ¿Sí? Lo que más se nombra en términos, digamos, de prestigio psicoanalítico no es Freud, es Lacan. Y tiene una razón de por qué. Hay toda una política de que Lacan es europeo y Freud es judío. Hay una diferencia ahí significativa. Entonces, bueno, nosotros no somos ni franceses ni judíos, somos mexicanos. Y bueno, perdió México. Ajá. Sí. Exacto. Ya habían pasado días. No, justamente, ven, no somos ni franceses ni italianos, somos auténticamente mexicanos. ¿Y cómo vivimos la pérdida? Perdió México. Sí, de esa manera, pero no sin esperar que un día tendrá que llegar México al lugar que le corresponde en el reconocimiento de todo lo que México sí es, y de todo lo que México ha dado a Europa y no se lo reconocen, y de todo lo que sostuvo México en diferentes problemas políticos mundiales y tampoco se lo reconocen. Pero ¿por qué no se nos reconoce? Porque los primeros ignorantes en toda esa historia somos los mexicanos, ¿sí? Los que sí compramos la camiseta, y ciertamente no la de Adidas, sino la camiseta, la que sí era la camiseta de los mexicanos, ¿no? Indudablemente. Bueno, pero ¿qué sabemos de nuestras historias? ¿Qué conocemos de lo profundo de nuestro país, de nuestra identidad? ¿Me creen que así? Y a veces nada, absolutamente nada. López Obrador trató de llevar al pueblo a un conocimiento por lo menos respetable de sí mismo, de ser un pueblo que se respetase a sí mismo porque tiene historia, porque tuvo mucho oro que mantuvo al Imperio Español en vivo, porque tiene muchísimos minerales, porque tiene muchísimo de todo, pero sobre todo, ¿qué es lo que más tienen los mexicanos? Ay, sí. Corazón. Bueno, al respecto de ese corazón, porque tuvimos que llegar tarde, y tuvimos que llegar tarde porque tuvimos que llegar tarde. Esa es la forma, digamos, de que un mexicano se disculpa, ¿no? Sí, tuvimos que llegar tarde. Bueno, entonces, hoy vamos a tomar en cuenta algo que nos trajo nuestra colega Gaby, ¿no? ¿Trajo algo o no? Sí, doctora. A ver, comience. Pues en relación a lo que he estado investigando de la sexualidad infantil, algo que a mí me llamaba mucho la atención es cómo el trabajo en el psicoanálisis de darle cabida a la fantasía en el niño es justamente la posibilidad de verbalizar esas construcciones de su sexualidad que se van gestando desde una etapa muy temprana y sí, desde el año. Ajá, y cómo el encuentro con el otro y el poderle dar esa verbalización a la fantasía es lo que permite el ordenamiento y la claridad de la misma organización sexual, porque hay un momento en el que Freud dice que entre más se le oculte al niño la verdad de su inquietud y la verdad de lo jugado sexualmente en la fantasía, como si no tuviera cuerpo, como si fuera totalmente asexuado, y no, la sexualidad
humana está presente desde el nacimiento, desde el cordón umbilical y para adelante, ¿sí? Y con esa energía, fíjense bien, es un monto de energía, ¿sí? Por eso estábamos hablando el otro día, a propósito de Pum, yo tengo un cañoncito, estábamos hablando de qué era el evento más espectacular del siglo XX, ¿sí? A ver, ¿quién lo traía a la mano? Lo traía, ¿no? Y el evento más espectacular y trascendente del inicio del siglo XX es que en el primer año del 1900, ¿sí? Adelante. El físico Max Planck formuló la teoría cuántica y cambió para siempre la comprensión de la energía. ¿Y cómo habla Freud de la energía libidinal? Quantum. ¿Quién inventó ese monto de energía? Este físico. ¿Sí? El quantum. ¿Cómo? Max Planck. Max Planck. Entonces, vean lo moderno que es Freud. Dijo así. En cuanto a la sexualidad, solamente existe un quantum de energía. Nada de que identidad de género, identidad de perro, identidad de animal, vertebrado, invertebrado, mamífero. No va por ahí, no va por ahí. Hay un quantum de energía afectiva. Bueno, de eso precisamente tenemos hoy unos cuantos minutos para hablar. Entonces, el niño, ¿sí? Sí, tiene ese quantum de energía desde que nace y de la misma desde que se muere. No sé qué, no se gasta, no se eleva, agota, no se disminuye, no es más, se manifiesta. Ajá. Como los fantasmas. Sí. Y ahorita, por eso también festejamos a Drácula. y justo ahorita lo que usted está puntualizando, doctora, hay otro momento en donde voy encontrando que el niño en su manifestación de la sexualidad no es reconocido ese acto como un acto de sexualidad, como la construcción de la fantasía. Es hasta la pubertad en donde ya el desarrollo biológico puede darle cabida a la expresión de los genitales, que se creía que ahí era donde mayoritariamente en un quantum era la manifestación de la sexualidad. No, es en todo el cuerpo, en los pelos, ¿sí? En los pelos, señores, en las puntas de los pelos. Ahí está el quantum de energía sexual. Inclusive en las metas inhibidas, en donde no hay una manifestación conductual tangible de lo que uno puede asociar de sexualidad. Entonces, cuando Freud trabaja que la vitalidad sexual. Yo pensé que la madre de Freud, digo porque los mexicanos así somos. No, inmediatamente el doble sentido lo captamos, y hacemos un quantum de energía ahí también. Exacto. Bueno. Es que justo es eso, es como la actividad sexual cotidiana en la construcción del niño está desde los primeros días de nacimiento. Sí, o sea, nace con ello. Exactamente. ¿Sí? Ajá. No necesita una identidad exótica por ahí inventada. No, definitivamente no. Ahora, una cosa es eso, una cosa es la verdad de la sexualidad humana en su origen, y después esto tiene que socializarse, tiene que entrar en un proceso social. Ahí es donde vienen las deformaciones por medio de los discursos. Entonces, el discurso campeón ahorita a nivel mundial es el discurso de género. ¿Ven? Sí. ¿Ven? De género. Entonces, ¿qué hacemos ante esa masificación del discurso? Defendernos. Sí. Defendernos para no ser más. Sí. Bueno, ¿qué nos tiene a usted? Pues justo en esta línea del quantum de energía, doctora, y lo que Freud trata en relación a las posibilidades de la pulsión sexual del ser humano, que tiene que ver no solamente con el cuerpo, sino con sus posibilidades creativas, y que eso es lo que hace imposible atrapar lo que es la sexualidad, porque es cada individuo y su creación particular. Al respecto de cómo
él puede llegar a verbalizar con mucha dificultad: he tenido una experiencia de placer trascendente. Y puede ser la pintura de un cuadro. Sí. Así es. ¿Sí? No piensen en genitales, por favor. No sean burdos. ¿Sí? El quantum de energía se manifiesta en todos los actos del ser humano. Por eso acusaron, ¿verdad, Yolisma?, a Freud de que era un pansexualista. Sí, brincos diéramos, pero cuernos, ¿no? ¿Por qué brincos diéramos si fuera pansexualista? Pues porque ya estuviera definitivamente olvidado. Sí, sí. Y hoy es cuando más presente está Freud en el mundo entero. Sí. Porque es el descubridor y el que se arriesgó en una época de cerrazón absoluta al respecto de esto, al respecto así específicamente de la sexualidad humana. Y sin embargo, Freud, pues como pudo ir escondiéndose, en fin, pudo hablar, y se llama La obra genial de Freud. Consíganla, cómprenla, está también en internet. 3 ensayos de teoría sexual. Y sobre esos 3 ensayos de teoría sexual vamos a empezar a reunirnos. Si tenemos, digamos, posibilidad, sería los viernes a las 7. A las 7. Los viernes a las 7 de la noche en el centro de investigación, en el pequeño auditorio que tenemos, para iniciar la primer conversación al respecto de, bueno, y la sexualidad, ¿qué nos depara? El conocimiento, el desconocimiento, los discursos, las situaciones, digamos, que no sabemos resolver cuando nuestros hijos los vemos alterados, excitados, y que no sabemos qué hacer con ello. Carajo, sexualidad infantil para el próximo viernes 7 de la noche en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Los esperamos, es conversación, no los vamos a ilustrar, para eso tienen la ¡ay, no! Tienen ideas. ¡Qué propaganda! Tienen ideas. No va por ahí, pero indudablemente que muchos jóvenes, ¿sí?, encuentran algo que entender de lo que les acontece en el cuerpo. Y no solamente en el cuerpo, sino como nos los mostró ahora nuestra querida colega, ¿sí?, en la fantasía. Pero bueno, a ver, usted tenía un... Sí, doctora. Algo que he estado buscando en relación, bueno, al tema que hemos estado tratando también, sí, que es esta manifestación de la pedofilia actualmente y grave. Por la exposición que tienen los niños ya ahora vía los dispositivos electrónicos. Sí. Entonces estuve buscando qué había de información en relación a la etiología de la pedofilia, porque bueno, hay investigaciones que principalmente responsabilizan al cerebro de que algo así se pueda manifestar. Y hay cuestiones que a mí me parecen ridículas en relación a que asocian, por ejemplo, con que una persona pueda ser zurda, porque como tiene que ver con el cerebro, hay peculiaridades que han encontrado en las estadísticas, ¿no? Que la persona puede ser zurda y eso, bueno, es una coincidencia que se tiene que tomar en cuenta porque forma parte de la configuración, entre comillas, del cerebro de un pedófilo, por ejemplo, o que pueda manifestar un enanismo y cuestiones de ese tipo que realmente no esclarecen nada. Pero sí son distractores muy atractivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la sexualidad, la postura de los seres humanos es no quiero saber nada. Sí. Ese es el problema que enfrentó Freud. De la sexualidad no quiero saber nada. Bueno, ¿y por qué acontecen tantos eventos psíquicos? Porque la base, digamos, de la satisfacción está implícitamente complicada en lo que le acontece. No podemos tener la idea de un síntoma psíquico sin la sexualidad, sino el síntoma psíquico es cerebral,
A ver, vamos a jugar. Es cerebral, ¿no? Ok, como en donde se construyó, saquen nada más una imagen de lo que es la red neuronal y a ver si ustedes le dan al clavo en donde se presentó el inicio, el arranque, ¿sí?, del síntoma. Búsquenlo. Bueno, ¿y? Que no hay nada claro, porque bueno, esto se atañe a el mapeo cerebral, pero que realmente en esa línea no puede haber un estudio del cerebro tan concreto, es decir, todavía no se tiene acceso a saber realmente cómo opera el cerebro y si algo como la pedofilia, ¿sí?, pueda deberse a una lesión cerebral o a una cuestión que funciona mal en el cerebro. Es que tomó mucho maíz. Pinol también, doctor. Pues sí, en Pinol, en diferentes presentaciones del maíz. Y el maíz produce pedofilia. Pues es que así son las sentencias. Sí, exacto. Bueno, Y pueden correr. Bueno, yo les doy una salida. El pedófilo es porque en su infancia tomó mucho maíz. Y pues que la ciencia me corrija. Digo, porque yo no tengo que demostrarlo. Yo lo adjudico. Y por el solo hecho de adjudicarlo, puedo crear, ¿sí?, legiones de personas que crean absolutamente que el maíz es la causa de la pedofilia. Claro. Bueno, si no ganamos en el fútbol, por lo menos en el origen de la pedofilia vamos a ganar, porque somos una cultura del maíz. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Pues lo que traía es la diferencia de cómo plantea Freud esto en 3 ensayos de teoría sexual. En el inicio, que trata las aberraciones sexuales, hay un apartado que se llama personas genéticamente inmaduras y animales como objetos sexuales. Entonces, Freud dice algo al respecto de esto. Por razones estéticas, se querría atribuir a insania estos y otros extravíos graves de la pulsión sexual, pero ello no es correcto. La experiencia enseña que entre los insanos no se observan perturbaciones de la pulsión sexual diferentes de las halladas en personas sanas, en razas y en estamentos enteros. Así, el abuso sexual contra los niños se presenta con inquietante frecuencia en maestros y cuidadores, meramente porque se les ofrece la mejor oportunidad para ello. Los insanos presentan el desvío correspondiente solo aumentado tal vez, o lo que reviste particular importancia, elevado a la condición de práctica exclusiva y en reemplazo de la satisfacción sexual normal. Y creo que esto plantea algo sumamente distinto en relación a que habla de una sexualidad normal y de cómo opera la pulsión sexual, ¿sí?, en relación a cómo estamos constituidos los seres humanos. Es decir, que la sexualidad también tiene que ver con la oportunidad, con el objeto a la mano, ¿sí?, y con que se tome la decisión de satisfacción jugada sin que sepa el ser humano qué cosa es eso. Se activó. Así es. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, ante esa situación de oportunidad y de objeto a la mano, ¿sí?, tendríamos que reconocer nada más que hay un despertar, ¿sí?, de inquietud al respecto de, y que puede ser lo que nos lleve a, pues, como Picasso, a hacer un Picasso, ¿sí?, o que nos lleve como aquel que le pegó al Moisés y le dijo, ¡habla! Porque eso es la sexualidad, eso provoca las inquietudes sexuales. La creación del arte no podríamos pensarlo sin el quantum de afecto. Sí.
Bueno, pues Doctora, sí. perdón, y con esto que van mencionando yo pienso en lo cotidiano, cómo se manifiesta, pero para quien lo ya puede escuchar cómo se da la sexualidad. Yo tuve conocimiento de un hombre que me comunica que escucha en su nieta aproximadamente de 4 o 6 años, que después de jugar, estaban jugando ella, su hermano y el abuelo. Ella dice, yo cuando sea grande me voy a casar con mi hermano. Claro, le hará bien. Y este hombre, que es el abuelo, se asusta en su comunicación, es lo que me dice, es que yo no supe qué hacer con eso. Pero ¿qué despertó en el abuelo? Despertó una inquietud de la cual no sabe qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque mientras vivamos dentro de los acuerdos de que el mantel de esta mesa es color de rosa, Sí, así es. no tenemos problemas, son acuerdos que nos tranquilizan. Pero ¿qué pasa si en el momento del programa vemos que el micrófono, ¿sí?, que nos comunica con el exterior, se eleva? ¡Ah! Un detalle tan tremendo que no vamos a saber qué hacer con ello. Eso es lo que le pasó al abuelo. Sí. Porque escuchó un deseo. Y cuando se escucha el deseo con esa pureza, sucede lo mismo que si se levantara en este momento el micrófono. Así es. Algo tan impactante que Sí. el yo no puede resolver rápidamente un impacto de ese tipo. Bueno, ¿y qué pasó? Sí, y justamente lo que me hacía pensar eso es cómo la manifestación de la sexualidad es tan perturbadora en ese momento y en esa pureza, cómo se manifiesta en un niño, pero de eso no se quiere saber nada por parte de los adultos, y es lo que no se escucha y es lo que da paso a este tipo de situaciones. Pero ¿qué pensó el abuelo? Cuando sea grande me voy a casar con mi hermano. Y él pensó en las relaciones sexuales. Claro. Claro. Por eso se perturbó. Sí. Porque él sí sabe lo que la nena está expresando. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es ahí la presencia del objeto sexual para la niña? Su hermano. Sí. Y será lo más natural, puesto que las primeras experiencias son con la parentela. Pues no habló Freud de toda la intensidad sexual que el bebé desarrolla al respecto del objeto que lo alimenta, que lo cuida, que le toca los genitales, que lo baña. Ahora resulta que vamos a desconocer todo eso. ¿Por qué? Porque no nos conviene, porque nos asustamos igual que el abuelo. Bueno, vamos a dejar aquí. Hasta la próxima. ¿Usted quería decir algo? Sí.